Hola a todos, estudiantes de Cartografía Básica y Digital. Le habla el profesor André Felipe Cruz Roa. Para esta tutoría vamos a abordar diferentes temas relacionados con los fundamentos de la cartografía, que es supremamente importante abordar. Como pueden identificar, para la tutoría se ha dejado unas preguntas generadoras para abordar dentro de las tutorías. En este caso sería la tutoría 1 por abordar. ¿Para qué sirve la cartografía básica digital en ciencias forestales? Que es la cartografía digital y qué variables se miden en un mapa de la superficie terrestre. Las abordaremos dentro de la tutoría. Así que es recomendable que ustedes desde la tutoría 1 vayan familiarizándose con Google Earth. Es un software en su versión Pro, la cual vamos a utilizar para generar mapas y cartografía forestal. Y por supuesto vamos a utilizar la aplicación de información GPS como GPS Data. Adicionalmente voy a estarles y sumergiéndolos en el campo de tomar datos con el dispositivo móvil de cada uno de ustedes. Así que, bueno, una tarea principal es que ustedes vayan organizando los requerimientos de cartografía forestal para que ustedes me digan un mapa de interés o varios mapas de interés para que ustedes puedan desarrollar durante el semestre. Es decir, ustedes de cualquier parte del planeta, pero con un enfoque territorial, ojalá sea del Tolima, del mundo real, ustedes pueden utilizar imágenes raster, es decir, imágenes que vienen de un dron, de un satélite, de una avioneta, de un helicóptero, de un vehículo aéreo no tripulado, y con ello pueden obtener información del uso de suelo y de la topografía, como se puede observar, por ejemplo, en Google Earth. Les recomiendo revisar los videos de Google Earth disponibles en YouTube, el cual les dejaré como link también acá dentro de la plataforma Tu Aula Media y del IDEAT. A partir de esa imagen satelital se pueden calcular datos vectoriales. Por ejemplo, puedo identificar parcelas o la red viaria o dónde queda la entrada de la universidad, un árbol, una finca, una coordenada donde está la toma de un acueducto rural comunitario. Es decir, los vectores son puntos, líneas y polígonos. Los rasters son imágenes que pueden ser de la topografía o de la superficie terrestre como uso de suelo. Entonces, dentro de la tutoría les voy a explicar en detalle los ejemplos de proyecto 1 y proyecto 2. Lo primero que debemos de abordar en este curso es que ustedes tienen que tener una percepción del espacio. Esta primera tutoría deben de entregar un croquis de levantamiento de información rápida. Es decir, en CIPAS, dentro del campus del CAT, ustedes van a realizar una captura, una coordenada utilizando una aplicación que va a ser explicada hoy en la tutoría. Realizar un croquis a mano alzada, entonces que ustedes hagan como una percepción del espacio, los puntos más importantes que hay y que ustedes lo puedan proyectar dentro de un levantamiento rápido de información. Por otro lado, realizar ese croquis a mano alzada y de los puntos de interés que ven representativos, espacializar las infraestructuras y direccionarlas con la norte magnética. Entonces, bueno que ustedes tengan como, venga, donde yo estoy parado, qué coberturas tengo, qué infraestructura tengo, dónde queda la norte donde yo me encuentro, usen el dispositivo móvil para ubicarse, al igual que ustedes tengan como datos ya de coordenadas propiamente. Este objetivo es que realizar un croquis a mano alzada para recolectar información rápida de campo aplicado al sector forestal. De siempre ver que cuando uno sale a campo va a tomar datos como anotaciones muy puntuales. Esos mapas que tienen espacialidad, coordenadas, georreferenciación, pero tiene descripciones de esos puntos, se llaman mapas de corográficos, mapas corográficos. Entonces tienen esa información descriptiva de ese lugar, que ahí es donde queremos llegar por este taller número 1 para la tutoría 1. Así que nuestra primera unidad que vamos a abordar son los fundamentos de cartografía y geodesia. Es decir, hoy deben de conocer, con todos los recursos compartidos dentro de la tutoría, cuál es la forma física de la Tierra, cómo son los modelos geométricos y matemáticos del mundo
y qué es un elipsoide global. Ese es un tema supremamente importante porque la cartografía en Colombia se basa en un marco de referencia internacional como es el elipsoide global. Recordemos, y como primera medida, la forma de la Tierra no es esférica, no es perfecta, no tiene ningún tipo de simetría. Es esta forma física que se conoce como un geoide. Vamos a verlo en detalle. Para representar esta forma compleja física se ha creado un elipsoide, que es una forma tridimensional. No es un esferoide, es un elipsoide. Pero si yo veo esta elipse, esta esfera, proyección, y la pongo plana, voy a obtener una visualización de un planisferio, una esfera plana en su conceptualización. Este es el mundo físico, geométricamente en 3 dimensiones lo puedo ver como un elipsoide, pero si yo ese elipsoide lo proyecto en dos dimensiones, tengo un planisferio. No lo vayan a olvidar. Así que en geodesia es rama de la ciencia asociada con la medición de la Tierra, medirla y con sus representaciones. Al igual que la geodesia se encarga de medir aspectos como el magnetismo terrestre, la gravedad, analizar las mareas, como podemos ver la Tierra no es esférica puntualmente, y sus movimientos tectónicos de esa corteza terrestre y por supuesto el movimiento polar. Esta forma particular que nosotros vemos de la Tierra tiene unas zonas cóncavas como las zonas azules y unas zonas convexas como lo vemos en las zonas rojas. Es decir, que la forma física de la Tierra es un geoide, no tiene una forma definida, no es una forma definida. Tiene una simetría, ni una cara ni la otra cara concuerdan, son completamente distintas y es irregular. O sea, si yo la mido el centro a un borde, las distancias van a ser diferentes. Entonces los estudiantes dicen, profe, se parece a una sandía, profe, se parece a una mandarina, se parece como una bola muy moldeada de plastilina. Entonces, como podemos identificar, estos procesos se basan en procesos geológicos y planetarios, como la teoría del gran impacto. Si a alguno le gustaría estudiar más en detalle, puede buscarlo en la web. Así que las superficies físicas bajo conceptos geométricos y matemáticos como el geoide se refieren a un elipsoide definido, o sea, como que lo que mejor ajusta para representarla, es decir, para obtener ejes X y ejes Y, esta conceptualización de meridianos y paralelos al ecuador se define por medio de un elipsoide. Ese elipsoide es una superficie matemática ideal que mejor representa la Tierra en su forma y el tamaño real. De esta se asemeja a una esfera, pero el polo norte es achatado y el polo sur es achatado. O sea, no es completamente esférica, sino es achatado, pero en el ecuador es bien extendido, bien ancho, como lo podemos ver acá. Profe, ¿pero por qué lo veo así? Porque si yo le quito la atmósfera y le quito el agua, voy a ver exactamente el geoide. Ese geoide, lo que mejor se ajusta como a su forma, a su simetría, es un elipsoide. Por eso en cartografía se habla coordenadas geográficas basadas en un elipsoide, como lo vamos a ver a continuación. Una de las primeras personas que midió la Tierra se llama Eratóstenes. Eratóstenes es un famoso por ser un pionero en calcular en el siglo III a.C. el radio de la Tierra. Pero tuvo un error. Pero por favor, hace como más de 2400 años pudo identificar que la Tierra era una esfera. Él dijo. Existe algo muy particular en esta gráfica. En el polo norte y en el polo sur ocurre algo. Comencemos en el verano, en el norte. Entonces, del 21 al 22 de junio, inician 3 meses en el solsticio de verano, 3 meses de verano en el norte. Mientras en el norte están en verano, en el sur están en invierno. Son alternos. Por otro lado, existe un día del año entre el 22 y el 23 de septiembre, dependiendo del año, dependiendo del lugar, existe un día que se llama equinoccio de otoño. Es decir, inicia el otoño. En el norte inicia el otoño, es decir, lluvia, chubascos,
días grises, así como lluviosos. Ese equinoccio significa que el sol sale en el oriente y exactamente en la línea del ecuador a mediodía no hay sombra. Está exactamente en el cenit de nosotros. Es decir, arriba de la cabeza de nosotros estaría el sol en el ecuador, si estuviéramos allá en el ecuador, y no habría sombra en los árboles, ni los carros, ni los edificios. Ese día el sol quieto, equinoccio, y se oculta exactamente en el occidente. Muy particular este día. Inician nuevamente 3 meses e inicia entre el 21 y el 22 de diciembre el solsticio de invierno. Es decir, en el polo norte inicia el invierno, como la nieve, todo lo que hemos como conocido sobre los hemisferios. ¿Sí? Esos 3 meses de inviernos en el norte luego finalizan con una primavera, que es el equinoccio, sol quieto en primavera, que es entre el 21 y 22 de marzo. Esto es muy particular. Igualmente, otros 3 meses ya inicia después de primavera el verano. Es un comportamiento cíclico. ¿Por qué hablamos de esto? Porque Eratóstenes tuvo una idea. Él dijo, mire, ¿qué pasa si mido la sombra en un equinoccio aquí y qué pasa si mido la sombra en otro lugar? Si la Tierra es plana, pues no va a haber, en ambos lugares no va a haber sombra. Si no van a ser en un equinoccio, no va a haber sombra. Pero él midió esto con una vara entre Siena, la ciudad de Siena, en África, exactamente en Egipto, y en Alejandría, hoy que se conoce como Alexandría. Él identificó que en un equinoccio sí había sombra, o sea, en Siena no había sombra en un equinoccio y en Alejandría sí había un equinoccio. Entonces se dice que él midió con pasos, con nudos egipcios, que él mismo lo midió, que él envió un soldado para medir la distancia en línea recta entre una ciudad y otra y encontró que en la actualidad serían unos 800 kilómetros. Ella con sus reglas, con su compás, pudo identificar de que en ese equinoccio a mediodía el sol daba una sombra de solo 7,2 grados. Entonces él hizo una proyección, mire, si la Tierra es una esfera, es decir, que tiene hasta de 0 a 360 grados, lo que compone una esfera. En esa época ya se conocía el valor de pi, que el valor de pi es la relación del diámetro sobre el perímetro. Es decir, cuántos diámetros se relacionan en la circunferencia. Es una relación entre el diámetro y la circunferencia que no importa qué tan grande sea el diámetro, siempre va a ser 3,14 veces y todos los números. Es un número irracional. Sus decimales son infinitos. Les voy a dejar un video para que conceptualicen el valor de pi que se utiliza en cartografía y en muchas áreas de la ciencia. Y por otro lado, en aquella época ya se había descubierto que el perímetro de una circunferencia es igual a 2 veces pi por el radio que tenga esa circunferencia. Entonces, si nosotros despejamos el radio de la Tierra, en este caso, como el perímetro está al otro lado del igual, se deja quieto, pero 2 por pi está multiplicando, al otro lado del igual pasa a dividir. Es decir, que para obtener el radio es igual al perímetro sobre 2 veces el valor de pi. Entonces, él hizo este cálculo. Eratóstenes dijo que había 6.366,19 kilómetros, el radio de la Tierra, o sea, del centro al borde. Las actuales mediciones dicen que son 6.378, o sea, se equivocó menos de 12 kilómetros. O sea, es una distancia, por ejemplo, de aquí a la Universidad del Salado, a máximo, sí, al Salado estaría bien, en Ibagué, por ejemplo. Entonces son distancias muy pocas que hace 2.400 años él se equivocó. Esa demostración sería algo como esto, 360 sería pi, los valores que nosotros obtendríamos. Es decir, que si 7,2 grados que dio la sombra, 7,2 grados, están representados en una distancia de 800 kilómetros, 360 grados la vuelta entera, ¿cuánto sería? Entonces sería 360 grados multiplicado por 800 kilómetros dividido sobre 7,2 grados. Grados multiplicando, grados dividiendo se cancelan. Unidad de respuestas en kilómetros.
Es decir, que el perímetro de la Tierra, si yo le doy una vuelta entera y linealmente a la Tierra, serían 40.000 kilómetros. Ahora, con la ecuación que hemos visto, el radio es igual a el perímetro, 40.000 kilómetros, dividido sobre 2 veces pi. Tienen que hacerlo con el valor, el signo de pi, no le pongan 3,16 porque le va a dar un valor diferente, es un número irracional. Entonces 40.000 dividido en 2 por pi. Nos da que el radio, o sea, del centro de la Tierra al borde de esa circunferencia que propuso que la Tierra era realmente curva, esférica, por Eratóstenes, da que 6.366,19 kilómetros. Pi es un valor adimensional, no tiene dimensión, entonces solamente la unidad que hay son kilómetros. Por eso sus unidades son en kilómetros. Y si yo mido un lado del centro a un borde, del centro al otro borde, obtengo el diámetro. El diámetro es 2 veces el radio, entonces es multiplicar 6.366,19 kilómetros por 2. Es decir, que de aquí al otro lado del mundo hay una distancia muy próxima a lo real, que son 12.732,38 kilómetros. Es decir, si tuviera la posibilidad de transportarme aquí al otro lado del mundo, tendría que recorrer 12.732,38 kilómetros. Es excelente ese cálculo. Todo esto para conceptualizar de que la Tierra no es una esfera, sería la línea punteada. Realmente la Tierra tiene una forma achatada en el polo norte, achatada en el polo sur, lo que conocemos como un elipsoide. Es decir, que el eje semimayor sería el ecuador, lo ancho. Pero el eje es decir, el eje X, pero en el eje Y son ejes más corticos, semimenores. Eso es lo que estamos viendo aquí. Entonces, primer dato en cartografía, la Tierra no es esférica, es un elipsoide. Ese elipsoide sirve para algo muy particular, como un plano cartesiano. Yo lo puedo proyectar como un plano cartesiano. Entonces, en el mundo de la cartografía, se conoce que la Tierra es un elipsoide terrestre, es un modelo. Es decir, que universalmente el que se usa en todo el mundo, barcos, aviones, submarinos, carros, todos los transportes posibles, se usa el World Geodetic System establecido en 1984. Es lo que conocemos hoy en día como el WGS84. Ese es el nombre del elipsoide del mundo. El que le mostré en la diapositiva anterior, es uno de los más usados y el universal a nivel internacional. Existen otros elipsoides, por ejemplo, que cada país hace. Es decir, China tiene diferentes zonas geográficas. Colombia tenía 6, ahora tiene 1, que va a ser parte de la tutoría siguiente, la que vamos a tomar. Entonces, hacia el norte están positivos los valores de latitudes con respecto al Ecuador. Al sur serían valores negativos. Al oriente o a la derecha serían positivos con respecto a Greenwich. Y con respecto a Greenwich, a la izquierda o al occidente serían valores negativos. Es similar a un plano cartesiano. Este modelo lo postula René Descartes, el cual dice de lo simple a lo complejo. Mire cómo vemos este geoide, que yo tengo que verlo en 3D, pero cuando yo lo pongo en un computador, lo puedo, o en un mapa o en un papel, puedo representarlo de forma plana. Ahí es donde viene el planisferio. Así que no lo vayan a olvidar. Los elipsoides se dice global, universal, geodésico, geocéntrico, y es decir, tiene unas unidades de representación. Es decir, en casos prácticos, siempre las coordenadas van a ser en grados, que es como una bolita, minutos, como un apóstrofe nomás, una comita, y segundos, 2 comitas, ¿sí? Un grado es como si fuera una hora de sombra del sol, como una hora geográfica de iluminación. Es decir, un grado tiene 60 minutos. Cada grado, o sea, cada grado en ese geoide está representado en 111,32 kilómetros. Es decir, esa superficie en grados está representada también en distancias, ¿sí?
Entonces en cartografía uno trabaja coordenadas geográficas, una coordenada que me ubica a cualquier parte del planeta Tierra. Un minuto está dado que un grado tiene 60 minutos, pero cada minuto en distancia en superficie me representa 1,86 kilómetros. Y por otro lado, un minuto tiene 60 segundos. Cada segundo equivalía a 0,031 kilómetros, o sea, 31 metros. Cuando ustedes usen las apps en los smartphones o un GPS para calcular coordenadas, van a identificar que el valor de segundo es el que más cambia, más varía. Entonces lo va moviendo usted unos metros a la redonda a ver la coordenada a su alrededor para triangular y darle un mejor dato. Voy a dejarle unos videos relacionados con el WGS84 también en la plataforma de apoyo. Eso es una forma de ver. Esto es muy práctico porque, por ejemplo, uno en campo está midiendo y el otro está anotando. En campo es más fácil decir 4 grados, 12 minutos, 25,32 segundos. Es como muy bien organizado. Pero aún los sistemas como los computacionales es difícil entender que es una bolita, que es una comita y que son dos comitas. Por tal motivo existen sistemas de grados decimales, es decir, como la hora AM, M y PM, antes del meridiano, en el meridiano y pasado al meridiano. Es decir, como nosotros lo conocemos comúnmente. Pero la misma hora yo la puedo representar en hora militar. Por ejemplo, en este momento son las 7:53 p.m. Pero esta misma hora sería 12 más 7, 19. Son las 19 horas con 53 minutos. No cambia la hora, solamente su representación. Entonces yo una misma coordenada en grado, minuto y segundo puedo tenerla en grados decimales, que sería 4,75, 15, 12, 5 grados al norte, por ejemplo. Esos casos vamos a trabajarlos en la clase, tutoría propiamente. Entonces, ahí les dejo los puntos importantes. Paralelos al Ecuador. Latitud norte, latitud sur. Siempre hablan del Ecuador. Corresponde a círculos imaginarios que trazan paralelos al Ecuador. Siempre mantienen la misma distancia uno del otro. Recuerde que ya hablamos las proporciones. Con respecto a los demás, y como pueden ver, cuando el paralelo se aleja del Ecuador se vuelven más pequeños. Este paralelo es grande, este paralelo es grande, este paralelo es grande, y cada vez que nos vamos acercando más al polo norte o al polo sur se van volviendo más angostos, más chiquiticos. Eso sucede. En el Ecuador es ancho los paralelos, a medida que nos vamos acercando cada vez se van volviendo más pequeños, tanto al norte como al sur. Y por otro lado estarían los meridianos, meridiano de Greenwich, o en cartografía se conoce como longitud, longitud occidente, longitud oriente, meridiano occidental, meridiano oriental, en español latino, occidente-oriente. En español internacional, oeste o este. Y en inglés, que todos los SIG y aplicaciones vienen en inglés, se dice west al occidente o east al oriente. Corresponde a los círculos máximos que pasan de polo a polo, o sea, del polo norte se forma un meridiano hasta el polo sur. Se ha determinado como meridiano de origen aquel que pasa por el Real Observatorio de Greenwich. Ahí fue la reunión donde dijeron, venga, todos vamos a hablar de cartografía para todo, pero tenemos que ponernos en orden. Entonces ahí es donde dijeron, la Tierra se divide en dos hemisferios, oeste u occidental, como América, todo América del Norte, Central, América del Norte, Mesoamérica, insular y del sur, hacen parte del hemisferio occidental. Y todo lo que es el Medio Oriente, Europa, gran parte de Europa, Asia, África, hacen parte del hemisferio oriental, como lo podemos ver en la gráfica. Así que pueden identificar, la Tierra es muy dura de modelar. Para hacer un mapa, para tener coordenadas, es muy complejo,
porque es un geoide. Así que el profesor Galati define un datum como un modelo de referencia, o sea, no es un modelo de la Tierra curva que relaciona un elipsoide geodésico como el que mejor se ajusta a la forma, a su tamaño y al centro con respecto a los bordes con un sistema de coordenadas. Es decir, para tener coordenadas de todos los aspectos forestales, un nacimiento, una bocatoma, un pozo séptico, una plantación forestal, el acceso a una finca o un lugar, un predio de importancia forestal, con esa coordenada que nosotros tomamos siempre va a estar junta y sujeta a ese modelo de referencia como es el elipsoide global, que se llama World Geodetic System o WGS84. Entonces, como podemos ver, es muy duro ese geoide ponerlo sobre una esfera porque se desfasaría mucho, tiene mucho error si lo ponemos en una esfera. Pero si lo ponemos en un elipsoide, mire que se ajusta un poco mejor a su forma y tamaño. Por eso deben de tener muy en cuenta que es un geoide, elipsoide y un planisferio. Preguntas generadoras de la unidad 1 para la tutoría 2. ¿Cómo saber si la Tierra es plana o no? Muy interesante. ¿Qué es el WGS84? Háganlo, dibújenlo, escríbanlo dentro de su portafolio de evidencias del proceso de autoformación y describa las características usando gráficos. Hagan gráficos porque así es como ustedes conceptualizan. Repetir lo que vemos en la tutoría, en las lecturas, y de esa forma queda mejor. Y una pregunta muy interesante, ¿Colombia tiene satélites espaciales? Es una muy buena pregunta por abordar. Así que eso sería nuestra tutoría número 1 de cartografía básica y digital. Estaré atento en la tutoría a poder desarrollar más conceptos y fundamentarlos un poco más sobre la cartografía, en qué coordenadas se basa para su vida profesional. Muchas gracias.